Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 4, voy a leerlo desde el versículo 3 en adelante. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En esta semana hemos estado hablando de un tema impresionante, de un tema que sé que ha bendecido mi vida, así como también ha bendecido tu vida. Y es acerca de los que atraen la presencia de Dios. El día de ayer estuve compartiendo una de las características importantes de aquellos que atraen la presencia de Dios. Y para poder atraer la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestra casa y a todo lo que nosotros hagamos, es que tenemos que agradar a Dios en todo. Es una de las características primordiales. Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice a nosotros que a Dios le agradó el corazón de Abel. A Dios le agradó a Abel y su ofrenda. Porque antes, y recordando lo de ayer, antes de que Dios se fije en lo que tú le vienes a traer, Dios primero se fija es de lo que sale de tu corazón. Y a Dios le agradó el corazón de Abel y le agradó la ofrenda de Abel. Y no le agradó la ofrenda a Caín y no le agradó su ofrenda. Entonces, aquí miramos el aspecto importante de saber qué es lo que le agrada a Dios. Entonces tú me preguntarás, pero ¿dónde sacas eso que tiene que ser lo que le agrada a Dios? Si miramos en los versículos más adelante, cuando Dios habla con Caín y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Dice el versículo. Si hicieres bien, dice la palabra, ¿no serías enaltecido? Entonces Dios le estaba diciendo a Caín que lo que había hecho no estaba bien. Porque Caín sabía qué era lo que se le podía ofrecer a Jehová. Qué era el sacrificio que se le tenía que ofrecer a Dios. Tenía que ser un sacrificio de sangre en un altar. Caín conocía bien esto, pero a él le pareció entregarle a Dios de los frutos de la tierra. Estaba bien que él pudiera entregar de los frutos de la tierra, pero el sacrificio específico no es con frutos, no era con estos frutos, era con un sacrificio de un becerro o de un animal que pudiera haber derramamiento de sangre, porque esto en el Antiguo Testamento era la representación de lo que iba a pasar en un futuro, cuando Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros como un cordero inmolado. Debemos entender que para poder atraer la presencia de Dios tenemos que hacer primero lo que a Dios le agrada. Y lo segundo que aquí en este pasaje nos muestra a nosotros, que es bastante interesante, es que Dios está hablando de la condición del corazón de Abel. Abel sabía qué era lo que se le tenía que entregar de ofrenda para Dios y él entregó lo correcto en la ofrenda para Dios. Entregó lo mejor de sus ganados, entregó lo mejor. Y este es el segundo aspecto importante. Para poder atraer la presencia de Dios hay que darle a Dios lo mejor. Y cuando se está refiriendo de darle a Dios lo mejor, no se está refiriendo, no solamente está hablando de dinero, está hablando de darle lo mejor que hay en tu corazón para Dios. Porque miren, a veces para acercarnos a Dios, nos acercamos a Dios como con altivez, nos acercamos a Dios con orgullo, nos acercamos a Dios con unos sentimientos totalmente contrarios o de la manera equivocada de cómo acercarnos a Dios. ¿Sabes? Nosotros cuando vamos a hablar con Dios, tenemos el privilegio de hablar con el dueño del universo. Tenemos el privilegio de aquel que es el dueño de la vida y que es el dueño de toda la tierra. Y tenemos ese inmenso privilegio de hablar con él. Y esto para nosotros debe de ser importante. Cuando nosotros vamos a presentarnos delante de Dios, dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Hay un corito viejo que todos nosotros conocemos que dice que Dios mira de lejos al altivo y al humilde lo tiene de cerca. Y también en otro pasaje de la palabra Jesús habló acerca de esto, cuando dice la parábola, cuando le enseñaba a sus discípulos que se presentaron dos personas a orar en el templo, uno era fariseo y el otro era publicano.
Y la actitud del publicano era la actitud correcta delante de Dios, porque delante de Dios hay que entrar reconociendo que nosotros realmente dependemos absolutamente de Dios y que somos pecadores y que aún siendo pecadores tenemos el inmenso privilegio de hablar con Dios. Caín no se había dado cuenta del privilegio que tenía de que Dios le hablara, aún sabiendo que él estaba haciendo algo malo, aún sabiendo que él estaba entregando una ofrenda equivocada, que él estaba entregando algo que no era correcto delante de Dios. Y sin embargo Dios se acercó y habló con él, le dijo: ¿por qué estás triste si tú sabes que si tú haces bien yo te enaltezco? Y este es un tercer aspecto importante en todo esto. No solamente al Señor hay que darle lo mejor, sino lo que sale de nuestro corazón, sino que también es saber hacer el bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como un pecado. Y Caín sabía qué era lo bueno que él tenía que hacer o lo agradable para Dios. Y él sabía que si él hacía lo agradable delante de Dios, él iba a ser enaltecido. Y este es un fragmento importante, porque cuando nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos enaltece. Porque la Biblia dice claramente que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios. Es claro cuando nosotros debemos entender que debemos aprender a hacer las cosas bien, no importa quién nos esté viendo. Eso significa integridad. No importa en cualquier aspecto de tu vida. Si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, serás enaltecido. Porque Dios premia a aquel que hace las cosas bien. Y mucho más aquellos que quieren hacerlo en la presencia de Dios. ¿Saben? Nosotros sabemos, como seres humanos, hemos aprendido esta semana cuáles son los aspectos importantes para aprender a traer la presencia de Dios. Ahora no es más decirte, colócalo en práctica. Empieza a practicar estas cosas en tu vida espiritual. Acércate a la presencia de Dios. Cada uno de ustedes, como les dije ayer, cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado un mapa. Hay que empezar a explorar en ese mapa para saber en qué aspecto importante o en qué momento a Dios le agrada. Cada uno de nosotros tiene una comunicación y una relación con Dios totalmente diferente. Comienza a practicar estas cosas para que la presencia de Dios venga a tu vida. Los beneficios de la presencia de Dios con nosotros, como les comentaba, es una gracia sobrenatural que hace que las puertas se abran. Es una gracia especial que aún, y te lo digo por testimonio propio, puedes llegar a un negocio, puede ser un negocio a comer, puedes llegar a cualquier parte y cuando llegas a ese lugar, la gracia de Dios hace que ese lugar sea bendecido a causa de ti. Eso lo dice la palabra de Dios con Obed-Edom. Obed-Edom fue bendecido, él y su casa, por todo, en todo lo que él hacía. En el lugar donde llegaba Obed-Edom tenía la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió a apreciar la presencia de Dios. Y en esto quiero decirte realmente que hemos aprendido en esta semana cómo atraer la presencia de Dios. Ahora a colocarlo en práctica y vamos a empezar a ver los resultados de andar con la gracia de Dios, de andar con la presencia de Dios todo el tiempo. Uno de los aspectos importantes que quiero decirte hoy: a Dios le agrada el sacrificio. A Dios le agrada el sacrificio. Miren que Jesús, después de atender a todas las personas, después de atender a los paralíticos, a los enfermos, después de predicar la palabra de Dios, después de todas estas cosas, dice la palabra que Jesús se apartaba a orar. ¿Estaba cansado? Sí. ¿Estaba agotado? Sí. Pero sin embargo, él apartaba, no importando su agotamiento, no importando lo que experimentaba, él apartaba el tiempo y oraba y hablaba con su Padre. A Dios le encanta el sacrificio. Así que todas las veces que tú has orado cansado, triste, adolorido, con odio, con frustración, todas las veces que tú has apartado ese tiempo, he dicho: me siento cansado, pero voy a orar antes de acostarme porque necesito buscar la presencia de Dios. Esos sacrificios Dios los ve con agrado, porque está viendo tu corazón que está dispuesto a encontrarse con Él, porque está viendo que en tu corazón has dispuesto tu vida para poder buscarle a Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida. A Dios no solamente se le busca cuando estamos en las buenas, a Dios también se le busca cuando estamos en las malas. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro todo. Y aquí, a través de esta enseñanza esta semana, quiero dejarte el deseo en el corazón de que realmente te conviertas en una persona que atraiga la presencia de Dios, y vas a empezar a ver en tu casa una bendición impresionante, bendiciones sorprendentes,
bendiciones inusuales que no estabas esperando y llegarán a causa de que estás atrayendo la presencia de Dios. Y quiero decirte, para que todas estas cosas queden completas, necesitas a Jesús. Jesús es el eje fundamental de nuestra vida. La palabra de Dios dice claramente que Él es el que va a permitir que nosotros conozcamos a Dios. Dice, nadie conocerá al Padre, nadie entrará al reino de los cielos si no es por mí. Y por eso hoy quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Acepta a Jesús en tu vida y comenzarás a ver unos cambios especiales y sobrenaturales. Es más, te vas a sorprender de los cambios que van a haber en tu vida cuando aceptes a Jesús en tu corazón. Quiero decirte que repitas estas palabras después de mí y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu infinita misericordia. Yo reconozco que soy un pecador. Peco, Padre Celestial, y por eso he venido a pedirte perdón. Señor, perdóname. Limpia mi vida, te lo pido, Señor. Y en estos momentos te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos a toda persona que va a ver este video, esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú derramando tu gracia sobre su vida, colocando en sus corazones el querer y el hacer, el apasionarse, Señor, en conocerte, el querer agradarte, el entregarte lo mejor, Señor, a ti, el disponer su corazón para buscar tu presencia, no importa en el momento, en la circunstancia que se encuentre, pero en el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, que seas tú derramando bendición sobre cada uno de ellos, que este mensaje sea de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchen y que se apasionen por atraer tu presencia a sus vidas. Te doy muchas gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.